Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con Jorge Cuchí, desde México. Sí. Gracias por venir a nuestra invitación a hacer esta entrevista con Cine Latino. Gracias por la invitación. Y entonces estamos aquí para hablar de tu película, 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, Ujú. estrenada el año pasado, en 2020, que es tu primera película, tu primer largometraje, producida por Catatonia Films. Y esta película ha tenido aquí en el Festival Cine Latino de Toulouse el premio especial Cine Plus y el premio de cine en construcción en el año 2020. Y ha tenido el gran honor, supongo, ya nos dirás, de haber sido estrenada en septiembre de 2020 en la Semana Internacional de la Crítica en Venecia. Sí, sí. Para todo el público, preciso que esta película se encuentra dentro de la selección de largometrajes de ficción de la edición 2021 del Festival Cine Latino, y esta selección pues va a tener un premio del público, así que los invitamos a todos a votar por su película favorita de la selección de largometrajes de ficción. Entonces, primero quisiera saber por qué, bueno, si hay alguna razón o cuáles son las razones por las que después de una larga carrera como autor de comerciales, una larga carrera en la publicidad, te has decidido por hacer una obra de ficción como 50. Pues yo estuve 25 años de publicista y de repente me empezó a dejar de retar hacer publicidad. Ya no me llenaba muchísimo. Yo tenía una agencia con mi esposa, de hecho éramos socios, y decidimos vender nuestra participación y ver qué hacíamos. Pero la publicidad ya no nos estaba llenando. De hecho, ahorita ella reanudó una carrera de periodismo, ¿sí? Y yo decidí intentar ver si existía una segunda vida como cineasta. A mí siempre me ha gustado muchísimo el cine. De hecho, yo entré a la publicidad, lo que más me gustaba hacer era anuncios de televisión y de film, ¿no? Y filmaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y aprendí viendo, nunca dirigí nada directamente, pero en la publicidad te conviertes en una especie de guionista con mucho poder. Y entonces aprendes mucho, las decisiones muchas las tomas tú. Y cuando dejé de ser publicista, pues dije, voy a ver si puedo escribir un guión que sea más largo que un minuto. Y empecé a trabajar en muchos guiones, de hecho escribí varios, y uno de ellos fue este de 50. La génesis de 50 viene estaba viendo yo el noticiero y de repente escucho esta noticia sobre un juego de retos que tenía que acabar el último reto era terminar con tu vida, suicidarte. Y escuché la noticia de que era un juego que estaba invitando a muchos adolescentes y que ya se estaban documentando casos de jóvenes que habían llegado al último reto y que se habían suicidado. Ahora, la noticia oscila entre la leyenda urbana y la noticia dura. Realmente hay una incógnita si esto es real o si esto es simplemente una ficción que a lo mejor alguien hizo un copycat y lo ejecutó. Y esto detonó en mí la idea de entrada me llamó mucho la atención que se le echara la culpa a un juego de que alguien quisiera suicidarse. Yo quiero suponer que cuando una persona decide acabar con su vida pasaron muchas cosas antes de que recibas una invitación a que te mates. Creo que la vida es mucho más complicada que eso. Entonces digamos que si este juego es real y te llega una invitación, es un acelerador de una decisión ya tomada. ¿Ok? Ok. Ujú. Ahora, yo me puse a estudiar los retos que estaban documentados eran 50 retos y uno de ellos era lo de tener una cita con otra ballena azul. Y a partir de ahí lancé una hipótesis en mi cabeza de que si este juego es real y existe este reto, esta es la oportunidad de que el administrador del juego, el que invita, puede conocer a una especie de víctima, y ahí se empezó a detonar toda esta historia que cuenta la película de 50. Ok, que también me parece que en esa película hay un interés por la vulnerabilidad de los adolescentes frente a las redes sociales que va asociada a las crisis, o perdón, o las tristezas que pueden atravesar estos adolescentes, ¿no? Sí, para mí la tristeza es posiblemente una de las emociones más peligrosas que puede existir. Te lleva a un lugar muy oscuro, muy, muy peligroso. Y ahorita con las redes sociales, a mi parecer, esto se amplifica porque por lo general cuando uno se mete a redes sociales busca gente que es afín con uno.
Y es muy difícil que una persona que esté en un hoyo oscuro te saque a ti del tuyo. Más bien creo que se van todos juntos. Y eso para mí es el gran problema que tienen las redes sociales en ese sentido. A pesar de que tienen muchísimas cosas muy positivas y que amplifica cosas muy positivas, creo que también en el caso de la gente triste, deprimida, creo que acelera muchísimos procesos de depresión y los convierte en callejones sin salida. Bien, filmas a estos dos adolescentes que son Elisa y Félix con una gran sensibilidad, también filmas una naciente relación con mucha precaución, diría, de alguna manera. Sí. Y quería saber primero, pues, cómo seleccionaron a estos dos actores, a Carla Coronado, perdón, y a José Antonio Toledano, y cómo ha sido el rodaje con ellos dos. Sí, a Carla, yo lancé un casting, como tradicionalmente se hace con un director de casting, una agencia de casting, y a ella la encontré como a los 2 meses del casting. Era un casting tradicional, se les daba una escena y ahí los iba yo viendo y de repente esta niña hizo la escena que interpretó era una llamada telefónica, la sentí muy natural y me gustó mucho. Y dije, ok, ella yo la tengo. A él me costó mucho más, al personaje de Félix. Buscaba, vi muchísima gente y no encontraba a nadie y como al mes de que yo tenía ya programado empezar a rodar, vi el tráiler de una película que se llama Esto no es Berlín y me llamó la atención José Antonio. En una escena del tráiler se hizo un tipo muy natural y como que mucha intensidad. Le pedí a mi productora, que es Verónica Valadez, que si me podía enseñar un pedacito de Berlín, porque ellos produjeron Berlín y es Catatonia. Vi un pedacito y dije, ese es el que yo quiero. Entonces le dijo el director de casting, llámalo a este muchacho, háganle una audición y la vemos. La vi, me encantó y le avisamos a José Antonio que el trabajo era de él si lo quería, que solamente tenía 2 condiciones, tenía que raparse la cabeza y tenía que rasurarse las cejas. Y José Antonio dijo que sí, y ahorita somos muy buenos amigos. Okay. Pero básicamente así empezó con ellos y empezamos el rodaje, todos los días era con ellos, porque si tú ves la película, todo el tiempo estoy con ellos, juntos o separados, pero todo el día con ellos. No hay personajes más importantes o tan importantes como ellos dos. ¿Cuánto tiempo duró el rodaje? El rodaje duró casi 6 semanas. Casi 6 semanas. Pues justamente mi otra pregunta era sobre los adultos que efectivamente apenas aparecen en tu película o si lo hacen están en escorzo o están de espaldas o están en voz fuera de cámara. Entonces, mi pregunta es si hay una voluntad como de denunciar una suerte de abandono familiar de estos adolescentes o si fue más bien esa elección de no dejarles lugar en el campo a estos adultos, si fue más bien el deseo de dejar ese espacio fílmico a los protagonistas. Ok, está curioso lo que me preguntas y lo que dices, porque justamente son las dos cosas. Tienes 2 lecturas exactamente. La primera sí es mostrar que estos chicos, a pesar de que sí están con los adultos, estos adultos son presencias que están completamente ausentes y que deberían estar más pendientes y más vigilantes y más en el mundo de ellos. Y al mismo tiempo, si lo ves, son los adultos que son sus padres y también los adultos, los que son las autoridades escolares, que si bien los hoy están realmente, deberían estar más cerca, deberían estar más presentes. Esa es una primera lectura, que fue justo la que tú dijiste al principio, y la segunda es la segunda que tú dijiste. Yo quería estar todo el tiempo con ellos, dentro de esta burbuja que ellos tienen, donde nadie puede entrar. Ellos están en la dinámica del juego, en la dinámica de sus vidas, y es muy, muy, muy difícil que otra persona entre, aunque esté presente. Entonces, tiene las 2 lecturas, exactamente son esas. Sí, porque a la vez sentimos esa presencia, pero una distancia en esa presencia de los adultos y que les deja efectivamente toda la latitud a ellos para pues seguir con sus juegos y que las mentiras funcionen, ¿no? Porque están mintiendo constantemente, pero que no haya como alerta para los adultos. Recurres mucho al split screen, en 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa, a veces incluso mezclando las conversaciones que tienen lugar en cada una de las casas. Sí.
hasta fundirlas en una sola conversación, o sea, como que se va haciendo más patente a medida que avanza la película y que al final las conversaciones son como la misma conversación vistas desde dos ámbitos diferentes. Y Exactamente. en tu opinión, o sea, bueno, ¿por qué ese uso del split screen? ¿Qué le aporta a la historia? ¿Por qué la voluntad de plasmar ese paralelismo realmente entre las dos como vivencias de los adolescentes? Lo que le aporta, bueno, le aporta varias cosas. En primer lugar, yo quería que estos personajes siempre estuvieran juntos, siempre estuvieran conectados. Esa es la número uno, digamos que la razón más básica. Luego, lo que tenemos con este paralelismo también es para que tú vieras cómo son, en qué se parecen y también en qué son diferentes. Y en la parte de los diálogos, que para mí, a mí me encantó filmar eso, yo quería que se empalmaran porque sabía que cuando tú la vieras, ibas a entender perfectamente que los padres te dicen las mismas cosas, ¿sí? No tienen mucha imaginación, siempre dicen lo mismo, se quejan de lo mismo, los problemas que tienen los jóvenes con sus padres son muy parecidos, y entonces aunque hablaran todos a la vez, vas a entender siempre porque te dicen las mismas cosas, que si no fumes, que si no salgas, que si quién es tu novio, dicen esas cosas, ¿no? Entonces, básicamente fue por eso, por un lado, por el paralelismo, que vieras cosas muy diferentes, en qué se parecían, en qué no se parecían, para mostrar que tienen los mismos tipos de problemas y que tienen también otros que son distintos y que siempre estuvieran juntos, todo el tiempo amarrados. Entonces sí, se establece un paralelismo efectivamente entre las dos familias, entre Sí, las dos tristezas, sí, pero pues sentimos que también hay una forma de denuncia de lo que suponemos es un abuso sexual exactamente. por parte de la niña. Entonces también ese era como uno de los temas que querías tocar de las violencias a las que se pueden enfrentar en particular las niñas, pero no solamente adolescentes. Sí, de hecho, una de las cosas que sí quería plasmar era que de repente tenemos mucho miedo del Internet y de los contenidos y de las cosas que hay en el mundo, y de repente no nos damos cuenta que de repente hay unos monstruos dentro de tu casa que a lo mejor no estás viendo y que llegan a ser muy, muy peligrosos porque te pueden tocar. Y eso es un tema que yo quería abordar en la película. Yo leí muchas notas suicidas, de hecho, y casi todos en el caso de niñas tiene que ver muchísimo con abuso sexual, y quería hablar del tema. Por otra parte, también quería establecer dos tipos de tristezas o de perfiles. Eso me ayudó mucho que fueran dos personajes. Si tú recuerdas, en el caso de ella, yo te doy muchísimos antecedentes y te doy muchísimas pistas para que tú entiendas que tú puedes decirme por qué están pasando las cosas, por qué ella está llegando a ciertas conclusiones, por qué ella está haciendo las cosas. Y en el caso de él también quería reflejar o retratar, o dentro de mi imaginación, yo no soy un psicólogo, quería retratar también este tipo de personajes que encontramos en el mundo y en la vida, que son esos chavitos que tú no sabes por qué están tristes, que son un enigma, que es un misterio y que también hay que cuidarlos, porque a lo mejor si tú ves la mamá de Félix, dentro de todo tú puedes decir, es que es una buena persona, está preocupada por él. Sí, sí está preocupada por él todo el tiempo, pero no está entendiendo algo y el tipo es un personaje casi incomprensible. No entiendo por qué está triste, como hay mucha gente que simplemente no entiendes. De repente hay casos de chavitos que un día se mataron y tú dices, ¿y qué pasó? No sé. Yo solo sé que era un chico tristón, ¿no? Siempre estaba como deprimido, no hablaba con nadie y de repente un día se mató y yo nunca supe qué pasó en su cabeza. Y en otros casos, como el de la chica que dices, yo sé por qué está pensando, está queriendo tomar una decisión como esta. Tiene un bagaje encima muy, muy, muy pesado. Sí, la diferencia se siente muy bien entre los dos personajes y de hecho explica de alguna manera por qué la que tiene la ascendencia o la que toma las decisiones finalmente es Elisa, la chica, porque ella tiene como las razones más evidentes para hacer ese juego y percibimos su soledad en la voluntad de entrenar a Félix dentro de ese viaje, ¿no? Exactamente. También te quería preguntar por las escenas más, no sé si decir violentas o más duras de la película, que son las escenas primero de mutilación hasta las escenas finales. Si fue un tema como guionista, preguntarse si iban a aparecer o no estas escenas, si iban a ser más sugeridas o si eran como necesarias realmente en la narración fílmica.
Mira, yo lo sentí necesario. Yo no quise retraerme en ese sentido. Creo que sí. Si voy a hablar de que uno de los retos es cortarse, pues tienes que ver lo que es eso, ¿sí? Tienes que ver exactamente qué está pasando y mira que traté de ser muy cuidadoso en ciertas cosas, como que dosificaba, pero sí quería mostrarlo, la verdad. Si hay una voluntad de mostrar las cosas como son, que sea lo más realista posible sin llegar al mal gusto. Y tampoco quería hacer una cosa gore, ¿sí? Porque no era la intención. O sea, mi película no es una película, no es un slasher, no es una película de terror, ¿sí? Yo creo que es una película realista dentro de un tema que sí, pues de repente pues tengo que mostrar sangre para hacer el punto, ¿no? Pero creo que según yo está dosificado y está de una manera lo más real posible y creo que sin pasarme, ¿sí? Y pues para terminar, mi última pregunta sería si se ha estrenado o no la película en México o cuándo se va a estrenar y pues cuáles han sido las primeras recepciones de 50 o Dos ballenas se encuentran en la playa desde el estreno en Venecia. Pues mira, lo que pasa es que ahorita con la pandemia todo se ha retrasado, entonces la película digamos se ha dedicado a estar por el circuito de los festivales. De hecho, estuvo en la sección de cine joven en Tallinn y ganó. Y estuvo en el Festival del Cine del Cairo ahorita en diciembre y ganó mejor guión. Y ahorita estamos en cine latino. La idea sería de que levantando esta contingencia se estrenara. Ya estamos con distribuidores, estamos negociando ya con ellos. Y yo esperaría que en el 2021, en el segundo semestre de 2021, se estrene ya comercialmente, ya sea en México y en otros países. Pero esto de la epidemia es una cosa muy extraña que la verdad ha retrasado mucho. Yo, mira, lo único que agradezco es que durante la pandemia sí pude terminar la película. Yo hice toda la postproducción en vía remota, incluyendo sound mixing, música, todo mucho lo hice, unas partes que tengo de unas ballenas, todo eso lo hice vía remota con mi celular y la máquina y con mucha voluntad, ¿no? Pero esperemos que este año a finales se estrene ya comercialmente en México y en otros Bueno, países. pues esperemos efectivamente. Pues muchas gracias, Jorge, por tu presencia, por tus respuestas. Te deseamos suerte en Cine Latino. E Gracias. invito a todo el mundo a ver la película entonces que se va a poder ver del 19 al 29 de marzo en la plataforma online.cinelatino.fr. Muchas Muchas gracias, gracias. Jorge. Gracias a ti, Marion o Marión, ¿cómo se dice? Marión, como quieras. Marión, muchas gracias, mucho gusto. Hasta luego. Nos vemos.